Población y muestra. El interés de todo investigador es siempre estudiar a la población y nunca a la muestra. Lo que sucede es que en la mayoría de las ocasiones la población es inaccesible o inalcanzable. Por esta razón, elegimos un conjunto de sus unidades para conformar la muestra. A este procedimiento de obtener una parte de la población con la finalidad de construir la muestra se denomina muestreo. Y esperamos que las conclusiones que se obtengan a partir de la muestra sean extrapolables hacia la población, porque este es el interés del investigador. A este procedimiento de trasladar las conclusiones de la muestra hacia la población se denomina inferencia. La población es el conjunto de todas las unidades de estudio, sujetos u objetos, cuya característica observable o reacción que pueden expresar nos interesa estudiar. Las poblaciones deben situarse claramente en torno a sus características de contenido, lugar y tiempo, a lo cual se le denomina marco muestral, indispensable en los estudios exploratorios y descriptivos. Mientras que en los estudios analíticos, clásicamente cuantitativos, se precisa delimitar el ámbito de recolección de datos, porque se sobreentiende que sus conclusiones son extrapolables hacia toda la población, representan cualitativamente a toda la población. La medición completa de todos los elementos que constituyen a la población se llama censo, y este no puede ser ejecutado mediante muestreo. No hay que olvidar que nuestro interés radica en estudiar a la población y no a la muestra. La muestra es una estrategia metodológica y estadística que utilizamos cuando, luego de realizar un análisis de factibilidad, encontramos que no podemos acceder a la población. Y existen tres casos. Primero, la población es desconocida o se carece de un marco muestral, lo que no permite definir su magnitud. No existe un listado de todos los elementos que conforman a la población. Por ejemplo, el conjunto de mujeres trabajadoras sexuales. No existe una lista donde estén anotadas todas estas mujeres. Segundo, la población es inaccesible al investigador. Así tenemos que una persona tiene 5 litros de sangre, pero bastarán 5 centímetros cúbicos para conocer el valor de la hemoglobina. Los 5 litros de sangre es la población y los 5 centímetros la muestra. Si estudiáramos a los 5 litros, agotaríamos a la población y esto es incompatible con la vida. Luego, los 5 centímetros cúbicos son descartados y con ello reafirmamos que el interés del investigador no es la muestra, sino la población. Tercero, la población es inalcanzable por su magnitud, como en los estudios de prevalencia, donde apuntamos a estudiar a todos los elementos de la población. Si queremos conocer la prevalencia de una enfermedad en una ciudad conformada por 1 millón de habitantes, esto es un número bastante inalcanzable. Por esta razón tendremos que elegir un subconjunto denominado muestra. Una muestra es representativa de la población únicamente si cumple 2 condiciones: el tamaño calculado por un algoritmo y la técnica de muestreo, que es un método de selección de las unidades muestrales. El tamaño de la muestra se calcula en función al objetivo estadístico y a la naturaleza de la variable aleatoria. Existen métodos aleatorios simples, estratificados, sistemáticos y por conglomerados.
Pero también podemos elegir a las unidades muestrales mediante técnicas no probabilísticas, como el muestreo por conveniencia, el que tenemos a la mano, el de juicio, el que nos sugieren los expertos, por cuotas, el accidental o del voluntariado, y el muestreo en bola de nieve, que es aquel que se consigue primero entrevistando a una unidad y ésta a su vez nos presenta a sus colegas hasta llegar al punto de la saturación. Unidades de muestreo. Para que una muestra sea representativa de la población, tiene que cumplir con el cálculo del tamaño de la muestra y la técnica de muestreo. Este segundo procedimiento implica la elección de los elementos que conforman la población para construir nuestra muestra. Pero no se eligen a las unidades de estudio, sino a las unidades de muestreo. Esto quiere decir que unidad de estudio no es sinónimo de unidad de muestreo. De hecho, en todo trabajo de investigación hay solamente una unidad de estudio, pero pueden haber varias unidades de muestreo, tantas como etapas tenga nuestro muestreo polietápico. Primero, unidades de muestreo propias. En la mayoría de los casos, la unidad de estudio es la que se muestrea. Y en estos casos, la unidad de estudio se convierte en unidad de muestreo. Este es el caso más frecuente y también es el más exacto. Corresponde al muestreo aleatorio simple. Pero no siempre es factible desde el punto de vista de los costos poner en práctica este tipo de muestreo. Si queremos conocer la prevalencia de ansiedad previo al examen de admisión en una academia de preparación preuniversitaria que cuenta con 1000 alumnos, los alumnos son las unidades de estudio y también son las unidades de muestreo si sometemos a aleatorización a estos elementos para conformar la muestra. Este es el primer caso. Segundo, unidades de muestreo conjuntas. Se trata de un conjunto de unidades de estudio, donde las características del grupo representan proporcionalmente a las características de la población. Por tanto, estos grupos podrían considerarse como mini poblaciones, porque tienen toda la variabilidad que se observa en la población. En este caso, lo que se muestrea son estos conjuntos. Por ejemplo, en un estudio sobre la satisfacción laboral de los trabajadores del Ministerio de Salud a nivel de la atención primaria, las unidades de estudio son los trabajadores de la salud, pero las unidades de muestreo son los centros y puestos de salud, conjuntos de unidades de estudio que tienen la variabilidad que se expresa en la población. Esto corresponde al muestreo por conglomerados o clústeres. Tercero, unidades de muestreo identificadoras. Si la unidad de estudio es un conjunto de individuos y la característica en estudio pertenece al grupo y no individualmente a sus elementos, es preciso ubicar a uno de sus elementos que nos permita identificar a la unidad de estudio, a fin de que podamos ejecutar el muestreo. Veamos. En un estudio para conocer la relación médico-paciente, se evalúa a cada médico y luego a un conjunto de sus pacientes. Las unidades de estudio son el binomio médico-paciente, pero lo que se somete a la aleatorización son los médicos. De nada servirá evaluar a los pacientes si no pudimos evaluar al médico. Esto es coincidente con el muestreo por cuotas. El médico es la unidad de muestreo identificadora. Cuarto, unidades de muestreo contenedoras. Son secciones censales, así las denominan los investigadores de las ciencias sociales,
o áreas geográficas que contienen a la unidad de estudio propio del muestreo bietápico estratificado por conglomerados. Las unidades muestrales de primera línea son, por ejemplo, las viviendas familiares, y a través de ellas se logra acceder a las unidades de estudio. Veamos un ejemplo. En un estudio de preferencias políticas, las unidades de estudio son los votantes sufragantes, pero se muestrean las viviendas, en cuyo interior se ubica a la unidad de estudio. La unidad de muestreo es la vivienda, la unidad de estudio es el votante. Esto lo podemos ubicar en el muestreo polietápico. Técnicas de muestreo. Luego de haber realizado el cálculo del tamaño de la muestra, tenemos que elegir a los elementos de la población que conformarán nuestra muestra. Este proceso se debe realizar aleatoriamente. Por esta razón, a las técnicas de muestreo se les puede denominar como métodos de aleatorización. Clásicamente existen dos métodos para seleccionar muestras a partir de poblaciones: el muestreo no aleatorio y el muestreo aleatorio. Este último incorpora al azar como recurso en el proceso de selección. Existen 4 técnicas de muestreo aleatorio o probabilístico que se pueden utilizar de manera aislada o combinada, incluso con las técnicas no probabilísticas. Primero, muestreo aleatorio simple, denominado también muestreo equiprobabilístico, porque cada uno de los elementos tienen la misma probabilidad de conformar la muestra. Si tenemos una población constituida por 1000 elementos y deseamos únicamente 200, entonces la probabilidad de que un elemento conforme la muestra es igual a 200 sobre 1000. Esto es igual a 0,2 o 1/5. Y esto es igual para cada uno de sus elementos. El muestreo aleatorio simple es el más rápido de realizar, es el más exacto y también existe software para realizarlo. Lo que necesitamos es tener un marco muestral o listado de todas las unidades muestrales que no siempre tenemos a la mano. 2. Muestreo sistemático. Para determinar una muestra de tamaño n minúscula, tenemos que conseguir una lista de n mayúscula elementos. Pero no siempre contamos con el marco muestral, con el listado total de las unidades de estudio. En este punto el investigador plantea o delimita un marco muestral en función al tiempo. Por ejemplo, 3 meses. Y luego determina un intervalo de salto dentro de este periodo. Por ejemplo, estudiar al elemento número 4, 6, 16, 24, 30, es decir, de 6 en 6. A este número se le conoce como intervalo de salto. En este muestreo no se precisa un marco muestral, pero sí hay que descartar la asociación entre el intervalo de salto con la variable de estudio. 3. Muestreo aleatorio estratificado. La idea es producir grupos heterogéneos entre sí respecto de la variable de estudio, pero homogéneos dentro de cada grupo. Así podemos asegurar la representación de cada estrato en la muestra. Si queremos conocer las opiniones acerca de los métodos anticonceptivos en los estudiantes de enfermería, donde sabemos que por cada 10 estudiantes hay un hombre y 9 mujeres, esta misma proporción debe representarse en la muestra. A esto se le denomina afijación proporcional, pero no es la única. También se puede distribuir a los elementos en función a su variabilidad y a los costos. Para esto se debe conocer la distribución de la variable, criterio de estratificación en la población.
4. Muestreo por conglomerados. Consiste en la identificación de conglomerados o clústeres, que son grupos de elementos que tienen la variabilidad de la población. Es lo opuesto al muestreo estratificado, porque los conglomerados son homogéneos entre sí, pero sus elementos son heterogéneos. Los centros de salud se pueden considerar conglomerados porque en su interior está todo el equipo de salud, al igual que en la población. Y esto es muy eficiente cuando las unidades de estudio están muy dispersas. Bastará con que estudiemos algunos conglomerados. Para poder ejecutar este muestreo, hay que conocer la variabilidad de los elementos que conforman cada conglomerado y estar seguros de que esa variabilidad es la misma que se encuentra en la población.